A partir de ahora, al número desconocido le vamos a dar el nombre X. O sea, lo que no conocemos se llama X. En este caso, por ejemplo, podríamos observar, dice la suma de X y 3. Habíamos hablado hace rato, cuando hablamos de la suma, estamos hablando del signo de suma, que es este más. Entonces, esta expresión está en forma literal, la suma de X y 3. Nosotros algebraicamente colocamos X más 3 solamente, aquí como está escrito acá. Ahora, si me hablan de el producto de 8 y un número X, nosotros lo vamos a transformar a una función o una expresión algebraica. El producto de 8 y un número X. El producto me habla de una multiplicación. Y nosotros podemos denotarlo como, ponemos, ¿no?, el número 8 y un número X. Vamos a colocar una operación, tenemos acá, multiplicado por X. Pero eso sería colocarlo 8 por X. Pero nosotros en ecuaciones, en el planteo, ya no vamos a colocar de esta manera, sino solamente vamos a colocar 8X, nada más. Y eso significa que este 8 se va a multiplicar con X. A partir de ahora nos olvidamos de este puntito, o también colocamos antes así, ¿no? 8XX. Precisamente por estos choques que puedan, miren, 8 por X estoy escribiendo, pero ahí parece 8XX. En álgebra, por eso se suprime el símbolo de la multiplicación que clásicamente conocíamos como la X. En álgebra ya no va a ser 8 por X, sino se puede confundir con un 8XX. Así que en álgebra lo sustituimos por un asterisco. Puede ser el asterisco 8 asterisco X, que significa 8 por X, o también por un punto, como lo había hecho hace un momento, ¿no? Podemos poner 8.x y eso también significa 8 por X. Pero nosotros ya no vamos a usar esto, sino simplemente 8X. Eso significa 8 multiplicado por X. Continuemos. El siguiente ejemplo nos pide la suma de la mitad de A y la mitad de B. Cuando hablamos de la mitad de, aquí había, ¿no? ¿Dónde estamos? La suma aumentado dividido por la razón de cociente. Nos habla de división. Si digamos la mitad de A, ¿cómo explicar? ¿Cómo colocaría la mitad de A? La mitad de A. Entonces, a un número que le voy a llamar A, a este número le voy a sacar la mitad. ¿Qué hago? Entonces lo vuelvo una fracción. Y coloco de esta manera. A sobre 2. Para mí eso es la mitad de A. ¿Se dan cuenta? A lo estoy dividiendo entre 2. O sea, le estoy sacando su mitad. Entonces, la suma de la mitad de A y la mitad de B. Entonces también colocaré la mitad de B. Vamos a insertar nuestra fracción. Entonces colocamos B sobre 2, o sea, la mitad de B. Y si nos dice que sumemos esto, entonces simplemente sería así, ¿no? La suma de la mitad de A y la mitad de B, o sea, A medios más B medios. De esta manera podríamos escribir una expresión literal, más bien la transformamos en una expresión algebraica. 7 veces un número. Cuando hablábamos de 7 veces un número, recordemos en nuestro cuadrito, 7 veces nos decía multiplicación. Entonces, ¿qué hacemos? 7 por un número. No lo conocemos, le llamamos X. 7X simplemente. Ya no colocamos por X, ni punto X, ni asterisco X, sino simplemente 7X. Eso significa 7 veces X. Vamos al siguiente. 5 veces la suma de un número n y 2. Eso está mal, ¿no? 5 veces la suma de un número n y 2. O sea, 5 veces la suma de un número n. 5 veces nos habla de multiplicación.
Entonces colocamos 5 veces n, 5 por n. Entonces 5 veces la suma de un número n y 2. Cuando nos habla de la suma, es una suma y lo colocamos así, ¿no? 5 veces la suma de un número n y 2. En todo caso sería de esta manera. La suma de un número n y 2 la vamos a multiplicar 5 veces. Entonces n más 2 multiplicado por 5. Seguimos. Un salario anual X dividido por 52. En este caso, un salario anual nos dice X, entonces ya le hemos dado un nombre, se va a llamar X. Y colocamos a ese salario X, nos dice dividido por 52, entonces colocamos línea de fracción y colocamos abajo X sobre 52. ¿Se dan cuenta? X sobre 52 es, al salario anual se le ha dado el nombre de X. Entonces colocamos X dividido por 52, o lo que es lo mismo, X sobre 52. Nuevamente, aclaración. La división directamente nos tiene que traer a la mente a fracciones. También tenemos como último ejemplo la diferencia entre 13 y el triple de un número. La diferencia nos habla de resta. Entonces cuando hablamos de diferencia, directamente asumimos que la resta de algo. Entonces, ¿la resta de qué cosas? Les dice entre 13 y el triple de un número. Entonces colocamos 13 y el triple de un número, n. Ya, listo. El triple de n. Listo. De esa manera es la diferencia entre 13 y el triple de un número n. Espero se haya entendido.